Vivir en la Tierra puede hacerte sentir diminuto. Tan solo eres uno de 8.000 millones en este mundo. Hay tantos personajes y cada uno con su rol. Muchos, si no es que la mayoría, están tratando de descubrir su pasión. Algunos persiguen actividades físicas y la acción, mientras que otros encuentran alegría en la educación. Hay quienes construyen y quienes cultivan, y quienes venden cualquier cosa utilizando su carisma. Pero, ¿acaso no somos más que nuestro trabajo? Ser parte de 8.000 millones debería de decirnos algo. Por nuestra cuenta, dejar huella es complicado. El quebranto y la necesidad nunca han descansado. Quizá fuimos diseñados para una tarea más grande. Una en la que vayamos juntos y no distantes. El mundo es grande, eso es verdad. Pero cuando Dios reúne a su gente, el impacto es evidente. Solucionar los problemas del mundo sería una gran hazaña, pero tal vez podemos comenzar con una palabra, pequeña y extraña. Muy buenos días. Hoy estamos empezando una nueva serie y aquí está el nombre, Eclesía. Usted dirá, ¿qué cosa es eso? Esta es una palabra en original, en griego, pero ¿por qué le pusimos ese nombre a esta serie? Porque lo que quiero que pensemos en esta mañana, que vamos a hablar en esta serie durante las próximas semanas acerca de la iglesia, ¿sí? Y quiero que vean aquí en pantalla una imagen, esa palabra eclesía que aparece en el original, y quiero que lo vean cómo se ha transliterado, la iglesia que Jesús anhela es el tema de hoy, pero vean la siguiente imagen, quiero que piensen en esto por favor. La palabra eclesía, como aparece aquí, este es en griego, miren, esa es la transliteración. ¿Qué significa esta palabra? Asamblea, es lo que significa. Y en esta serie vamos a hablar acerca de la iglesia. ¿Por qué? Esta palabra asamblea en aquella época, en el primer siglo, se usaba, por ejemplo, para hablar de la asamblea de zapateros. La asamblea del conjunto donde usted vive, la eclesía del conjunto. Pero como los cristianos comenzaban a reunirse también, se llamaba la eclesía de los cristianos. Y con el paso del tiempo se fue quedando como eclesía y luego iglesia, se tradujo al español y bueno, a diferentes idiomas, pero la idea es que significa asamblea. Y ahora cuando uno habla de iglesia, se refiere muchas veces a los edificios y tratamos por eso en la iglesia de explicar que la iglesia son las personas, no los edificios. Por eso, pero queremos que pensemos en esto porque ¿quién habló de esto? ¿Cuál fue la primera vez que aparece esta expresión de iglesia? Quiero que vean, aparece en Mateo. ¿Y sabe quién la usa? El mismo Jesús. Jesús dice esto, ojo, yo te digo, Jesús le dice a Pedro, que tú eres, ¿qué? Pedro, y sobre esta piedra, es un juego de palabras, Petros, piedra, edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Jesús está hablando de su iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Por tanto, Jesús introduce esta idea de mi iglesia o mi eclesía, mi asamblea, no hablando otra vez de edificios, no, sino de personas. Por eso, la pregunta que uno puede hacerse aquí es, ¿qué clase de iglesia estaba pensando Jesús cuando Él dice, edificaré mi iglesia? Por eso quiero que vean la pregunta, ¿en qué tipo de iglesia pensaba Jesús cuando dijo esto? ¿En qué tipo de iglesia pensaba Jesús cuando decía esto? Edificaré mi iglesia. Miren, quiero que pensemos que en el primer siglo era muy diferente a como es en este tiempo. Era muy diferente. Yo creo que hoy, si alguien invita a alguien a una iglesia, dirá, ¿a una iglesia? La gente esperaría que lo inviten a la finca, que lo inviten al cine, a teatro, al estadio, a una fiesta. Pero si usted le dice a alguien, te invito a la iglesia, ¿qué le dicen? ¿La iglesia? ¿Sí? El concepto que la gente tiene de iglesia es como de aburrido, anacrónico, obsoleto. No todos, pero mucha gente. Es decir, hay ideas muy negativas acerca de la iglesia. Lo que quiero que pensemos es que la iglesia del primer siglo no era así. No era así. La gente quería estar en la iglesia. Miren, la iglesia empieza por una gran noticia. Porque Jesús resucita.
Y al resucitar Jesús, la gente comenzó a juntarse, a recordar todo lo que Jesús había enseñado. Y se reunían el primer día de la semana, que era el día que resucitó Jesús. Y se reunían en casas, no tenían una banda musical, no tenían la zona de Petit o Aventura Confra, no había nada de eso. En las casas, ¿qué era lo que hacía que la gente llegara? Era que ellos estaban impactados por una gran noticia, la que acabamos de celebrar hace poco, que Jesús resucitó. Y eso hacía que ellos se juntaran y pudieran recordar, pudieran leer salmos, porciones de la Escritura. Y la gente quería estar ahí. El libro de los Hechos, que bien podría llamarse, se llama Hechos de los Apóstoles. ¿Quiénes han leído el libro de los Hechos? ¿Lo han leído? Miren, ese libro podría llamarse Los Hechos del Espíritu Santo, porque es como empieza la iglesia. Y cuando uno ve el inicio de la iglesia no era nada parecido a lo que hoy la gente piensa acerca de ella. Miren, la iglesia se ha deteriorado tanto que un autor argentino haciendo una tesis doctoral dice, en su tesis comienza a desarrollar y dice, voy a hablar de la iglesia, pero como la iglesia se ha deteriorado tanto, voy a partir de ahora a hablar de la comunidad alternativa. Y digo, qué tristeza, porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él estaba pensando en su iglesia. ¿A qué hora pasó todo eso? En el primer siglo, otra vez, la gente quería, si leemos el libro de los Hechos, 3,000 personas ante el mensaje de Pedro, y va llegando la gente, y va llegando, y la gente quería estar y compartían, y hasta vendían sus cosas. Nadie les decía, tienen que vender. Lo hacían porque querían compartir con otros ante la necesidad. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido también experiencias parecidas cuando llegamos a Jesús. Llegamos a Jesús y queríamos estar con nosotros y compartir, porque la iglesia es un grupo de personas, escúcheme bien, la iglesia es un movimiento de personas que a causa de la resurrección de Jesús y creyendo en Él y en sus enseñanzas, quieren impactar el mundo y transformarlo con los principios y valores que Jesús nos enseñó. Y en ese proceso nos cuidamos, nos ayudamos, sufrimos también. Esta semana hemos tenido noticias muy tristes. Y hasta este momento hay tristeza y seguimos orando por la familia que sufre más que nosotros aún la partida de Eduardo Acosta, un médico de 39 años, joven, un hombre que servía a Dios no solo con sus dones, talentos, sino con su profesión. Y que se vaya de una manera tan rápida, en menos de 3 semanas se fue. Y mucha gente dice, pero ¿por qué Dios permite eso? Cuando vemos la historia de la iglesia, vamos a ver muchas situaciones dolorosas, muy tristes también. Pero en medio de esto podemos ver siempre la gracia de Dios y nuestra parte es confiar. Ayer en Salitre, la Confra Salitre, hija de esta iglesia, otra noticia triste que aún está en redes sociales. Una familia hermosa, bonita, y el hijo mayor sale en carretera, aparece el carro en un río y él no aparece. ¿Se imaginan qué dolor para los papás? Oren por Cristian Caviedes, que aparezca. Y ojalá aparezca vivo, pero que aparezca. Miren, la iglesia es una comunidad de personas que se apoyan mutuamente, aún en medio de las tristezas y dolores, para que más personas puedan poner su esperanza en Jesús resucitado. La iglesia del primer siglo era tan atrayente, tan magnética, era irresistible para la gente. ¿No les parece chévere eso? Yo recuerdo cuando conocí a Jesús, yo no quería faltar a ninguna reunión, y me alegra cuando hay personas que dicen, no, yo no quiero perderme algo, porque esa es la idea de la iglesia. Pero ¿qué pasó? Miren, a lo largo del tiempo, la iglesia comienza a institucionalizarse. La iglesia que era perseguida y que mucha gente dio la vida por ella, y en el libro de los Hechos encontramos el primer mártir, a Esteban. Esta iglesia, donde mucha gente se sacrificó, esa gente que se dispersaba por el mundo a causa de la persecución, a donde iban hablando de Jesús. No porque los obligaran, era porque ellos querían compartir la noticia más grande que tenían. Por eso Justo González, el historiador que les compartí hace 8 días, y les animo a que lean la historia del cristianismo de Justo González. Qué rico poder leer a teólogos latinoamericanos, no solamente anglosajones, gente que de nuestra realidad puede leer la historia. Él dice,
El cristianismo, más que una doctrina, es una noticia. Jesús se levantó de los muertos y está vivo. Y esta gente era capaz de dar la vida por esa gran noticia transformadora. Y a lo largo de la historia, la iglesia también se ha desviado. Cuando se institucionaliza y coge poder en el cuarto siglo, recuerden, con Constantino, la iglesia perseguida se convierte en oficial. Y algunos dirían, qué bueno, porque por fin la iglesia cristiana se vuelve reconocida y con autoridad. Es cuando la iglesia más se daña y se corrompe. Miren, la iglesia cristiana crece más o ha crecido más a lo largo de la historia cuando ha sufrido más. Cuando entra en un estado de comodidad es cuando más bien se tuye, se queda quieta, se enfría. Y en esa época, en el cuarto siglo, comenzaron a surgir daños, desvíos. Por eso surgen a lo largo de la historia también reformadores que le dicen a la iglesia, hay que volver a las raíces, hay que volver al principio. Y la historia de la iglesia es una historia dura, donde hay lágrimas, sudor y sangre. Hay muchos momentos totalmente duros y hasta vergonzosos, pero es nuestra historia. Y usted me dirá, ¿pero cómo? Sí, así como las familias también, nuestras familias tienen historias duras y vergonzosas. La historia de Colombia también, la historia del cristianismo tiene momentos duros, tristes y vergonzosos. Pero quiero decirles, esa es la iglesia de Jesús, que aún en medio de todo eso, la gracia de Dios continúa y ha llegado hasta nosotros. Por eso quiero que pensemos en esto, en esta serie, acerca de la iglesia que Jesús anhela, es el tema de hoy. Jesús anheló ese movimiento de personas que a donde quiera que iban compartían y se reunían. Por eso cuando estamos un grupito juntos estamos compartiendo la vida de iglesia. Hoy cuando pensamos en iglesia, de una pensamos en edificios, aún en Biblias. Ellos no tenían la Biblia como tenemos hoy. Eran grupos de personas que se reunían para crecer mutuamente y había un factor común en ellos. Era Jesús y su palabra. Era hablar y vivir lo impactante que había sido la resurrección para ellos. Se reunían para cantar y adorar a alguien que está vivo. Pero por eso cuando hablamos de templo, y luego el apóstol Pablo en sus cartas hablando a las iglesias, las comunidades en diferentes lugares, por eso se habla de la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia en diferentes lugares. No le ponían nombre como ahora, que la Confra, que no sé qué, que vida no sé cuántos, que vida abundante, Roca Fuerte, tantos nombres que hay ahora. ¿Sí ha visto? Era la iglesia de Tesalónica, la iglesia de tal, la cacería, la iglesia de Chía, la iglesia de Usaquén, la iglesia de Santa Bárbara. Era la iglesia de Jesús, punto. Ellos se reunían y no había jerarquías tampoco. No había toda esa jerarquía, no, era la resurrección de Jesús era el tema central. El apóstol Pablo, escribiéndole a toda esta gente, él va a decir que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros somos la iglesia. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se reunía también en asamblea. La palabra hebrea para los que les gusta estudiar era kahal, que significa asamblea, y se reunían de manera litúrgica para adorar a Dios. Pero la iglesia de Jesús, cuando Él dice, edificaré mi iglesia, es la iglesia que empieza después de su resurrección. Y por tanto la iglesia que Jesús anhela es esa iglesia del primer siglo. Y cuando miramos cómo era la iglesia del primer siglo, y muchas cosas han cambiado y van a cambiar obviamente por cultura, por diferentes aspectos, algo que jamás debe cambiar es la esencia, la persona de Jesús resucitado, que es quien nos impulsa a hacer todo lo que nosotros hacemos. Por eso, para entender esta expresión de Jesús, edificaré mi iglesia, es importante pensar en el contexto en el que aparece esta expresión. Yo quiero que vean esto, miren, el contexto en el que aparece esto. Dice que Jesús le preguntó a sus discípulos, ojo aquí, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y el texto continúa, versículo 15. Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino que
mi Padre que está en el cielo. ¿Se imaginan a Pedro aquí? Cuando Pedro respondió, miren, esta respuesta es monumental y ojalá mucha gente pueda responder como respondió Pedro. Pedro responde y Jesús le dice, qué dichoso. Yo creo que cuando él escuchó esto, dichoso tú, Simón, él dijo, ¿qué se siente cuando uno responde bien? ¿Cierto? Yo creo que Pedro sacó pecho, ¿verdad? Y luego el Señor como que lo baja, le dice, pero tranquilo, Pedro, tú no eres más inteligente que los demás, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino mi papá que está en el cielo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo acá? ¿Qué es lo que Jesús quiere? Quiere que más personas, miren, esta verdad tan importante, tú eres el Hijo del Dios viviente, afirmó. Tú eres el Cristo. Ahora, el Cristo es un título, el Mesías, el ungido. Ellos esperaban un Mesías político que los liberara de sus problemas que vivían como nación. Jesús está hablando de un Mesías que los va a salvar de necesidades mucho más trascendentes. Pero en ese contexto es que aparece el versículo 18 y dice así, yo te digo, le responde que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y quiero que pensemos en esto y que se quede en nuestro corazón esta mañana esta expresión, edificaré mi iglesia. Esto de que sobre esta piedra han surgido varias ideas. ¿Esta piedra quién es? ¿Es Pedro? ¿Esta piedra quién es? La declaración que hizo Pedro, que acaba de hacer. ¿Esta piedra quién es? ¿O esta roca quién es? ¿Dios? ¿Jesús? La palabra piedra, roca, aparece desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando dice tú eres mi roca fuerte, cuando hablan los salmistas y cantan, hablando de Dios como la roca. Pero quiero que pensemos en esta expresión, porque esto es supremamente importante, digamos. Cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia. ¿Cómo hoy la gente se queja que la iglesia es aburrida? Si la iglesia, ¿a quién le pertenece? A Él. Es de Él, ¿cierto? Edificaré y Él la edifica. Él va a edificar la iglesia. Miren, desde el comienzo, yo quiero que vean la siguiente imagen. Miren, quiero decirles, la iglesia es un movimiento abierto hacia el mundo, multicultural y ¿qué? Y multiplicador. Multicultural y multiplicador. La iglesia que Jesús quiere, anhela, es una iglesia que crece, que está pensando siempre en alcanzar a más personas. Por eso Jesús dijo, vayan por todo el mundo y hagan ¿qué? Discípulos. Jesús no dijo vayan y hagan iglesias, dijo vayan y hagan discípulos. Por tanto, esta es una responsabilidad de cualquier seguidor de Jesús. Si tú estás por primera vez aquí, quiero decirte que si tú te conviertes en un discípulo de Jesús, estás cumpliendo los propósitos que Él quiere para cada persona. Ser un discípulo de Jesús. Y los discípulos se juntan entre ellos y forman iglesia. Porque hay personas que dicen yo soy un seguidor de Jesús, pero solo. No me mezclo con la iglesia porque la iglesia es terrible. En la iglesia hay gente hipócrita, hay gente malvada, hay gente perversa. Me han lastimado, me han dañado. Pues sí, toda iglesia tiene personas así como toda familia. Siempre vamos a encontrar problemas en cualquier iglesia, pero es la iglesia de Jesús. Y cuando nos juntamos entre nosotros, nos ayudamos porque muchas veces el problema eres tú, soy yo, porque todos somos pecadores. Los miembros de esta iglesia no es que sean más santos, inmaculados, no. Pecadores arrepentidos, es la gran diferencia. Los que se bautizaron aquí no es que sean santos inmaculados. Se están identificando con Jesús y están reconociendo, soy un pecador que necesito de Él. La iglesia es una comunidad, es un movimiento de pecadores arrepentidos que han sido impactados por la resurrección de Jesús y sus enseñanzas y quieren seguir impactando a otras personas con esto. Por tanto, es un movimiento multiplicador, crece de manera natural. Leyendo el libro de los Hechos, vean, dice que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Por eso quiero que pensemos, pensando en esto, en tres implicaciones que quiero que saquemos de este texto. Podemos sacar muchas, pero la primera, mire, tres implicaciones de lo que dijo Jesús. Lo primero, que la eclesía de Jesús es un grupo de personas que le pertenecen, porque dice mi iglesia, y que Él edifica. Por tanto, si crecemos, es por Él. Podemos leer, estudiar la Biblia, hacer cursos, pero es Él quien le edifica. Por tanto, escúcheme bien, eres parte de algo mucho más grande y trascendente. La gente siempre quiere pertenecer a algo, ser parte de algo. Miren, ser parte de la iglesia es lo más chévere que hay.
Cuando era joven, a mí la iglesia me parecía harta, les confieso. Sí, yo decía, qué cosa tan harta. No me gustaban ni la iglesia donde yo había crecido de niño porque me parecía tan aburrido, donde todo había que entrar en completo silencio, no se podía hacer nada. Casi que Dios, un Dios castigador, un Dios duro, que había que estar pidiéndole perdón todo el tiempo. Luego llego a otras iglesias que supuestamente son más vivas y todo, y los pastores, como les he dicho en otras oportunidades, no me inspiraban nada, sino como, uy, pastor, ¿sí? Como si fueran más santos que los demás. Por eso muchas veces no me gusta decirles, arrepiéntanse, sino arrepintámonos en primera plural, porque tú y yo somos pecadores. Miren, ser parte de algo más grande, del movimiento que Jesús empezó, que no es un edificio. Como iglesia, la Confra, queremos seguir creciendo, expandiéndonos en otros lugares. Probablemente no se va a construir un edificio como este, no creo. Este edificio costó mucho. Y por años mucha gente se sacrificó para que podamos tener esto. Mucha gente con la convicción de que la iglesia es un movimiento de personas que quieren transformar el mundo. Hubo gente que se sacrificó para que tengamos lo que tenemos hoy. Ustedes saben que los primeros fondos para construir todo esto vinieron de una fundación llamada Estanita, de un hombre de negocios. ¿Ustedes han conocido gente que tiene facilidad para hacer negocios y que gana plata? Hay pocos, pero hay, ¿cierto? Y usted los ve y dice, uy, qué envidia. Porque ese tipo monta un negocio y le crece. Usted monta el mismo negocio y se quiebra. ¿Sí le ha pasado? Este tipo hizo un negocio. No importa el negocio, hizo un negocio y el negocio crecía. Y él le prometió algo al Señor. Señor, si este negocio sigue creciendo, yo voy a vivir del 10%. Y el 90% va a ser para que la iglesia de Jesús siga creciendo en el mundo. Y él hizo una fundación, la Fundación Estanita, donde él ponía esa plata y había gente que la trabajaba para que ese dinero ayudara a que la iglesia de Jesús siguiera creciendo en el mundo. ¿Se imaginan eso? En Colombia, cuando la gente hace una fundación es para recoger plata. ¿Sí? La mentalidad de esta gente era diferente, una fundación para ver cómo reparto la plata. Y así esta iglesia fue beneficiada y tuvo esa base, esa cuota inicial, por decirlo de alguna manera, para arrancar. Y luego muchas personas, y acá hay algunos que están desde el comienzo, que de manera sacrificial, cada vez que podían, hacían algo. Miren, como les dije, yo tenía un concepto muy equivocado de la iglesia. Vivía como aburrido de la iglesia. Yo me reunía con un grupo de jóvenes para orar y crecer en la palabra de Dios, pero la iglesia decía, no, es un monstruo. Conocí esta iglesia, yo vivo con mucha gratitud con esta iglesia particularmente, porque en el año 94, cuando la conocí, dije, esta iglesia tan chévere. Yo venía de Lima, Perú, y dije, ¿por qué no hay una iglesia así en mi ciudad? Ahora, no estoy criticando que la iglesia se dañó. Lo que a la iglesia le pasó es lo que a ti y a mí nos puede pasar y le pasa a mucha gente, porque conforme pasa el tiempo, en tu fe solo estás pensando en tus necesidades, en tus problemas, tus preocupaciones, tus hijos, tus nietos, tus finanzas, cuando la iglesia es personas que convencidos en la resurrección y las enseñanzas de Jesús están pensando en impactar a otros y el Señor se encarga de nuestros problemas. Eso no significa que me vuelva un irresponsable, significa que puedo confiar en Él. Lo que tanto se repite en la Escritura, confiaré en Él. Lo que hemos cantado hoy, confiaré en Él. No entiendo muchas cosas, no lo vamos a entender, pero nuestra parte es confiar. Es confiar. Y por eso, cuando luego en el año 95 me invitan a estar aquí por unas 2 semanas, y luego el 96 me dicen, venga por 2 años. Bueno, 2 años se pasan rápido, y ya han pasado casi 30 años. Más de la mitad de la vida en Colombia, mis hijos colombianos, tengo cédula colombiana. Soy más colombiano que muchos de los que están acá porque algunos tienen menos de 30 años. Pero quiero decirles algo, amo la tierra donde nací, amo la tierra donde Dios me puso. Y lo que queremos ver es más iglesias con la mentalidad del primer siglo. No igual que el primer siglo, que se reunían en casas, había una realidad social, cultural distinta, pero el principio era que grupos de personas emocionados por las enseñanzas de Jesús compartían con otros, invitaban gente. ¿Se han puesto a pensar en eso?
No como aburridos, como hoy es domingo, toca ir a la iglesia. No, ellos querían estar en la iglesia, querían reunirse, querían compartir. Somos parte de algo más grande. Miren, la Confra a lo largo de los años ha tenido varias alianzas con otras organizaciones para buscar coger fuerza y seguir avanzando. En una época era un programa que se llamaba Encuentro con Dios, un movimiento que impactó a América Latina. Hoy tenemos dos alianzas muy importantes y es bueno que lo sepan. La Familia de Iglesias, un grupo de iglesias en América Latina y Europa que nos reunimos semestralmente y a veces por Zoom para orar, para cuidarnos mutuamente. La Familia de Iglesias tiene 3 aspectos: cuidado pastoral, nos cuidamos; la plantación de iglesias, soñar con seguir multiplicándonos; y lo otro es escuela, le llamamos a la formación a través de un curso que se llama M4 Ready, para pensar y soñar en crecer. Qué rico, y gracias a Dios por la Familia de Iglesias. Y otra alianza que tenemos es con la Red de Iglesias Irresistibles. Suena presumido, una red de iglesias irresistibles. ¿Qué es eso? ¿Saben qué? Somos parte de una red de iglesias que oramos y nos esforzamos por ser una iglesia que construye puentes con la comunidad. Si tú estás por primera vez, tú eres muy importante para nosotros, porque queremos que tú puedas entender junto con todos nosotros que la iglesia de Jesús es una iglesia para todos, no para unos poquitos. No es para aquellos que se dan golpes de pecho y ay, yo soy santo. No, somos tan pecadores como los que no están acá. Y de pronto tú un domingo te levantas yendo a la iglesia y ves a gente pedaleando y trotando. Pecadores esos, yo voy a la iglesia. Ellos son tan pecadores como nosotros. Y necesitamos de iglesias. Y esto suena presumido, irresistibles. Miren, no somos irresistibles, pero Jesús sí. Y queremos que la iglesia sea magnética, atrayente, que la gente llegue y dice, yo quiero volver, y vuelva con un amigo. Eso le pasó a mucha gente aquí, y gracias a Dios. Le pasó, esta iglesia empezó en la sala de una casa con el pastor Hernando, y en la sala de la casa llegaban 2, 3, 4 y comenzó a llegar más gente, más gente, más gente. Esa es la iglesia de Jesús. Recuerdo un pastor en Armenia que él comenzó un grupito, el grupito no crecía, él dijo, no, esto es muy costoso, pagar local, que no hay sillas, y cerró eso, dijo, no, yo me dedico a otra cosa y sigo haciendo discípulos donde Dios me ponga. Y el domingo siguiente a la casa le llegaron 4 personas. ¿Y ustedes qué? Bienvenidos, ¿por qué no van a sus iglesias? No, queremos orar con usted. Y se reunían 4, 5, y eso fue creciendo. En un momento ese hombre le dijo, oigan, váyanse, busquen iglesias. No, ¿por qué no nos reunimos nosotros? Y se seguían reuniendo, y él dice, yo nunca quise hacer una iglesia. Y se creció el enano. Y lo mismo pasó acá. El pastor Hernando, él no quería hacer una iglesia. Él, como misionero, vino a Colombia a compartir su fe con universitarios en las universidades. Eso empezó. Esta iglesia empezó con un grupo de estudiantes javerianos, no por hacerle publicidad a la javeriana, pero empezó con un grupo de estudiantes de la Javeriana. Y algunos llegaban con otros intereses. Un hombre muy querido que amo mucho, un odontólogo, decía, uy, ahí hay gringos, ahí hay posibles clientes. ¿Sí? La gente llega por otros intereses a la iglesia. Es más, a veces la gente busca iglesias grandes por estatus. Ay, una iglesia grande. O busca la iglesia porque de pronto, ay, hay un buen lugar para los niños, para que mis niños estén bien. ¿Sí? Y se aguantan cualquier cosa. Hoy es la época en que los papás van donde los hijos van. ¿Sí se ha puesto a pensar? Ay, mi muchacho está contento allá, yo me aguanto aunque no me guste esa música. Ay, yo me aguanto aunque no me guste ese pastor, pero todo por el hijo, por el... Miren, lo que unía a la gente, a la iglesia, a la eclesía de Jesús, era Jesús resucitado. Por tanto, la primera implicación es que somos parte de algo más grande, de un movimiento que tiene más de 2000 años. Y qué rico poder ser parte de ello. Y queremos seguir luchando por ser una iglesia donde la gente quiera venir. No donde la gente diga que es jartera. Y eso no quiere decir que sea perfecto. Siempre habrán problemas. Pero en medio de los problemas es que crecemos. Cuando evadimos el problema es que no crecemos. Pero miren, quiero que pensemos en esta otra imagen que les quiero poner aquí en pantalla. La iglesia nunca fue una comunidad desconectada con su realidad. La iglesia del primer siglo. Hoy mucha gente dice, uy no, iglesia en este tiempo con tanta perversión, con tanto hogar que se destruye, con tantos ahora modelos de familia, con tantos modelos de todo, qué cosa tan terrible. Miren, la iglesia en el primer siglo era verdaderamente diversa y era una iglesia conectada. Nunca la iglesia fue desconectada de la realidad. La realidad del primer siglo era espantosa. En aspectos morales era horrible.
En aspectos políticos, también el Imperio Romano era opresor, espantoso. Por tanto, si uno se pone en los zapatos de la gente del primer siglo, era una realidad muy compleja, muy difícil, y en medio de esa realidad la iglesia hizo presencia y la iglesia influyó. Escúchenme bien, cuando la iglesia pierde su influencia, pierde su razón de ser. Si hoy hablamos de los derechos humanos, si hoy hablamos acerca de la defensa de la mujer, de los niños y de tantas cosas, la abolición de la esclavitud, todo esto tiene sus raíces, sus bases en principios cristianos. Por tanto, pensar, no, la iglesia no ha hecho nada en la historia, ha hecho mucho. La influencia de la iglesia a lo largo de la historia ha sido muy grande, aún en la alfabetización. Por ejemplo, Martín Lutero, el monje de la Reforma. Martín Lutero, él que abogó y luchó para que la Biblia se pudiera traducir al lenguaje vernacular, al alcance del pueblo. Y mucha gente a lo largo de la historia, y hasta hoy en Colombia, mucha gente ha aprendido a leer leyendo la Biblia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? La influencia de la iglesia a lo largo de la historia ha sido muy fuerte. Cuando la iglesia pierde su influencia y se dedica a políticas y a muchas cosas, pierde su razón de ser. Y algo más, miren, muchas cosas que están mal en este tiempo. Y a veces hay gente que dice, hay que luchar, hay que protestar. ¿Sabe cuál fue la estrategia de la iglesia en el primer siglo? Para luchar contra los abusos, excesos y perversiones de aquella época, no era marchar con cacerolazos ni nada de eso. ¿Saben lo que ellos hacían? Seguir haciendo discípulos. Y los discípulos formaban iglesias. Por tanto, las iglesias se multiplicaban. Y cuando las iglesias seguían creciendo, las iglesias de Jesús, ellos contrarrestaron muchos aspectos de aquella época que eran aberrantes. Entre ellos, la esclavitud. Si no, leamos la carta de Pablo a Filemón. Qué cosa tan maravillosa. Cómo Pablo le habla a un amo y a un esclavo. Cómo Pablo interviene en una relación amo-esclavo. Miren, y aún en este tiempo, gracias a Dios, por lo que la iglesia sigue haciendo en diferentes lugares. Es cierto que también se desvía y a veces la iglesia se mete en otras áreas donde no debe. Con el ánimo de que tenemos que ser sí, ¿saben dónde la iglesia se debe meter? Donde ustedes están metidos. Donde cada uno está. Si soy periodista, si soy médico, si soy abogado, que pueda en esos lugares ser influencia con Jesús y su palabra. Por medio de la amistad ser de influencia con las enseñanzas de Jesús. Por eso, miren, lo segundo que quiero mencionar aquí es que la segunda implicación, tú eres un templo andante y parlante que debe reflejar la vida y enseñanzas de Jesús, donde quiera que vayamos. Que la gente se pueda sentir atraída por ti a la iglesia y a Jesús. Pero creo que mucha gente se ha sentido, repele la iglesia, no pelea con Dios, pelea con la iglesia, porque muchas veces la iglesia se ha vuelto un lugar harto y terrible para mucha gente. Un lugar de juicio, de señalamiento. Ahora no estamos hablando también que se vuelva de pecado, porque hay extremos, ¿sí? Una iglesia donde todo es juicio, señalamiento, todo está mal. Y la otra iglesia donde todo está permitido. Tranquilo, puedes venir borracho con tus 2 mujeres, tranquilo, te amamos, Dios te ama. No, no es así, no es. Miren, ¿cuál es la idea de Jesús? Suena complicado, pero escúcheme bien, es como caminar en la línea delgada, porque la gente le tiene miedo a eso. Y queremos refugiarnos, y la manera de refugiarnos es, no, volvámonos legalistas. Un pastor me decía eso, es mejor tener reglas. No, y cuando la gente tiene reglas se ciñe aquí y sabe lo que tiene que hacer. Esa gente vive reprimida y vive haciendo las cosas porque le toca, no porque quiere. Cuando uno vive al filo de la navaja, donde tiene que tener cuidado porque no me quiero volver un legalista, ni tampoco quiero volver un libertino. Y cuando la gente le digo esto me dice, pero eso es peligroso. Claro que es peligroso, la vida cristiana siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, siempre hemos vivido en esa lucha. Jesús estuvo en medio de publicanos y pecadores. Dígame si eso no era difícil. Y esos publicanos y pecadores no eran boca limpia. ¿Se imaginan el lenguaje de esos desgraciados? Si usted nada más cuando está en la oficina y comienzan a echar madrazos y de todo, ¿cierto o no? Si usted juega fútbol con amigos del trabajo, eso es un espacio de santidad precioso, ¿o no? Ahí son tan queridos que le recuerdan la familia, la mamá y todo lo demás. Miren, pero es ahí donde nos llamó Jesús. Entonces,
¿qué hace un cristiano de estos acá? No me mezclo con ellos porque jugar con ellos me contaminan. Miren, es allí donde yo debo estar. Pero no para volverme como ellos, como decía Jeremías. Vuélvanse ellos a ti, no tú a ellos. Y yo pueda hacerte influencia donde estoy. Pero muchas veces somos cobardes y entonces queremos, yo me quedo acá más bien para estar encerradito. Por eso a veces cuando les digo no me gusta que me digan pastor, no es porque sea malo ser pastor. No, yo le doy gracias a Dios que Él me llamó a esto aunque yo nunca lo quise. Pero muchas veces cuando estamos con estas personas y me dicen pastor, la gente me mira y se asusta. Uy, juelitas, ¿sí? Y como les he dicho otra vez, se cogen la billetera, ¿cierto? Porque tienen la idea que el pastor es ladrón, mujeriego, abusivo, que tiene casa en Miami, tiene casa, no sé, en Europa. Yo no tengo casa en ninguna parte. Pero lo que quiero decirles es, ¿ven cómo está deteriorado la idea de iglesia? No es la iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús era una iglesia que atraía, que estaba entre la gente y atraía a la gente a sí mismo. Qué bueno pensar, la iglesia que Jesús anhela. La iglesia que Jesús anhela. Miren, quiero que vean esta siguiente imagen aquí. Lo tercero, nada podrá detener el avance de la iglesia. La iglesia ha sufrido mucho, persecuciones, etcétera, 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 etcétera. Pero la iglesia ha seguido siendo de influencia. Nada podrá detener el avance de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, y lo dijo así: edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte, del infierno, no prevalecerán contra ella. Podríamos detenernos mucho al pensar en esto del reino de la muerte, el infierno, etc. Algunas traducciones en español dice del Hades, pero no prevalecerán, no podrán contra ella. Hay estadísticas que hablan cómo la iglesia está desapareciendo en varios lugares, porque se está volviendo poco relevante. Pero miren, a pesar de todo eso, la iglesia, ¿de quién es? De Él. Edificaré mi iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Él es quien nos edifica y le pertenecemos a Él. Y cuando Él nos edifica, duele también. Porque aún las noticias tristes, los dolores de la vida, los fracasos de la vida, los golpes de la vida son parte del trato de Dios con su pueblo. Y muchas veces no queremos, porque vivimos un concepto hedonista del cristianismo. Queremos que todo nos vaya bien. Y si sigo a Jesús es porque busco el placer. No, yo busco a Jesús y cuando estoy con Él nos pasa de todo. El compromiso con Jesús es muy similar al compromiso, por ejemplo, con el matrimonio. En un altar, ¿qué dicen las parejas? Te prometo amor en salud, en pobreza y en riqueza, ¿cierto? Con Jesús es lo mismo. Señor, te voy a ser fiel en salud o en enfermedad, en abundancia o en escasez. Me salgan las cosas bien o me salga mal. Tenga que sufrir o tenga que gozar, voy a agradecerte porque yo voy a confiar en ti. Es la iglesia de Jesús, es su iglesia. Miren, todos deberíamos ser parte y contribuir con nuestros dones, talentos y esfuerzos para que este movimiento de Jesús siga avanzando. Pero cuando yo comienzo a pensar solo en mí, entonces me pierdo el privilegio de participar en lo que Él está construyendo. La iglesia es de Él. ¿Y saben qué debemos hacer? Es amar esa iglesia, a pesar de lo que sea. No estoy hablando de esta iglesia en especial, la iglesia como el cuerpo de Jesús. Es amar su iglesia. Y a veces peleamos con la iglesia por diferentes experiencias. Miren, Philip Jansen, un periodista cristiano, escritor de muchos libros, él dice algo que yo quiero ponerles aquí en pantalla. Mira lo que dice. Un poquito largo, pero ojo. Dice, al ir a la iglesia he aprendido a mirar hacia arriba. Mirar a mi alrededor, mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Esa nueva manera de ver me ha ayudado a dejar simplemente de tolerar a la iglesia para en lugar de eso pasar ¿a qué? Amarla. Es amar la iglesia de Jesús. Y quiero que su iglesia siga creciendo. Y él dice algo más también. Miren, percibo que la iglesia tiene algo que necesito. Desesperadamente. Cada vez que abandono la iglesia por un tiempo, descubro que soy yo el que sufre. Mi fe se desvanece y una gruesa costra de desamor se forma alrededor de mí otra vez. Me vuelvo más frío y no más caliente. Así que mis excursiones fuera de la iglesia siempre me han llevado a dar un giro y regresar a ella otra vez. Es la iglesia de Jesús. Podemos encontrar errores, fallas, etc. Tú y yo somos parte de esos errores.
La idea es que cuando estamos en comunidad, estamos en la iglesia, nos ayudamos mutuamente, nos apoyamos mutuamente, nos corregimos mutuamente. Tan difícil eso en este tiempo. Nadie quiere ser corregido, todos quieren recibir solo aplausos. La idea es corregirnos para ayudarnos. Por eso somos seres en comunidad. Y la iglesia de Jesús debe ser una iglesia así, atrayente hacia la gente. Una comunidad de restauración, una comunidad en la que la gente quiera participar, quiera ser parte. Es eso lo que estamos orando en esta iglesia. Por eso en Cultura Confra decimos, preferimos conversaciones a políticas, porque siempre la gente dice, ¿cuál es la política para este tema? ¿Cuál es la política para el otro tema? Tratando de encasillar cada situación. No queremos encasillar a nadie, queremos conversar con cada persona y queremos poder ayudarla. Y hay gente que en esas conversaciones se enoja y se molesta y se va, pues ¿qué hacemos? Pero hay otros que se arrepienten y dicen, yo quiero caminar con Jesús. Y caminar con Jesús implica ser, como hemos dicho aquí, ser ese templo andante y parlante que va comunicándole a otros cuál es la verdadera idea de iglesia. Por eso, miren, a manera de conclusión, quiero ponerles algo aquí en pantalla. La eclesía que Jesús anhela es un movimiento de personas dispuestas a seguirlo y a transformar la vida y la sociedad con los principios y valores que Él enseñó. Personas que con su estilo de vida acreditan la autenticidad de la fe en Él e inspiran a seguirlo. Debemos recuperar la imagen inicial de la eclesía de Jesús y seguir alcanzando a más personas con su mensaje de reconciliación y restauración. Ese es el propósito, que más personas sean restauradas porque se arrepienten de su pecado y le dicen, Jesús, ven a mi vida. Pero ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? Tantos líos, tantos problemas, tantos enfrentamientos, tantos egoísmos, tantos orgullos, tantas dificultades por nuestro corazón dañado, que la iglesia ha quedado en un descrédito total. Jesús murió en la cruz por nosotros, por ti, por mí, por su iglesia. Y Él quiere que seamos la iglesia que Él anhela. ¿Queremos ser esa iglesia? Una pregunta para pensar, miren. ¿Cómo participas activamente en la eclesía que Jesús edifica? Activamente, ¿qué hago? Oro. Sí, qué bueno que ores por ella. Yo oro por ustedes, oren por mí. Oren por los líderes de la iglesia. Ustedes saben que cuando hablamos de liderazgo, los líderes de la iglesia están en la mira de Satanás, que está vivo y activo en el planeta Tierra y quiere acabar. Porque si acaba los líderes, como lo ha hecho muchas veces, acaba iglesias. Miren, ¿cómo participar activamente? Orando, dando y damos de corazón. El Antiguo Testamento, y escúcheme bien, habla de diezmo. Miren, usted tendría que estudiar todo lo que el Antiguo Testamento habla de eso. Y era mucho más que un 10%, porque tenían otras contribuciones que hacían a lo largo del año. ¿Sabe cuál es el principio detrás del Antiguo Testamento? La generosidad, que es mucho más abundante. Por tanto, doy mi tiempo, mi vida, mis recursos, y lo hago voluntariamente, no porque me obliguen. El legalista otra vez va a decir, diezmo. Si me gano 3.210.000, voy a dar 321 puntos. Ni un peso más, ni un peso menos, porque yo soy fiel. No le tumbo al Señor, ni me dejo tumbar por Él. El que es aquí el relajado va a decir, no, yo le doy a mi mamá, yo le doy a tal, yo en mis necesidades, como no tengo zapatos, me compré zapatos, ¿sí? Hace lo que quiere, no, porque hace lo que quiere con lo que es suyo, porque Él es suyo. El que está aquí, al filo, dice, no, todo lo que tengo es de Dios. Mi vida y todo lo que Él me ha dado. Mi trabajo, mis recursos, y voy a dar de manera generosa. Voy a dar conforme a mis fuerzas y más allá de mis fuerzas. No porque me obliguen y no por ganarme favores en el cielo, no. Voy a darlo por gratitud. Porque yo quiero que la iglesia de Jesús siga avanzando. Que este movimiento que empezó Jesús hace más de 2000 años siga alcanzando a más personas para que más personas pasen de muerte a vida. ¿Se ha puesto a pensar? Este es un movimiento trascendente y eterno porque estamos hablando de la eternidad de muchas personas. Y estamos aquí reunidos para cantar al Señor, calentar el corazón para poder salir y empezar una nueva semana para que en el lugar que Dios nos ha puesto podamos nosotros ser iglesia. Esa es la iglesia que queremos ser. ¿Tú quieres ser parte de esa iglesia? ¿O quieres ser parte de los aburridos? Que, ay, sí, yo voy y vengo a pagar mis penas, ¿sí? Voy a ver qué me dan hoy, voy a ver qué han preparado para mí. No, yo vengo a dar, porque hay más dicha en dar que en recibir.
Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor Jesús, tú moriste en una cruz por nosotros. Y tú te levantaste de los muertos y estás vivo. Y nosotros te seguimos. Y queremos seguirte a pesar de las diferentes situaciones de la vida, externas o internas. No queremos nunca que los problemas nos hagan perder la esencia de lo que es ser un seguidor tuyo y de ser parte de este movimiento, de esta comunidad de personas impactadas por tu resurrección, convencidos de tus enseñanzas, dispuestos a hacer lo que sea para que más personas te conozcan, hacer lo que sea por la fe de la siguiente generación, para que los jóvenes, los niños puedan amar a Jesús, puedan conocer a Jesús resucitado, puedan caminar con Él aún en medio de dolores y dificultades, aún en medio de pecado, aún en medio de tantas situaciones difíciles. Señor, que nosotros podamos seguir siendo parte activa de este movimiento que ha tenido tanta influencia a lo largo de la historia y que queremos lo siga teniendo hoy también. Gracias, Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo y queremos que sigas haciendo en cada uno de nosotros. Señor, toma nuestra vida en tus manos y sírvete de nosotros para que podamos seguir avanzando tomados de tu mano. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén.